Quiero saludar muy cordialmente y de una manera grande en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a toda su iglesia, a todos mis hermanos creyentes que hoy van a escuchar este mensaje del Santo Evangelio, y un saludo para todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos que están en diferentes países y que siempre reciben esta bendita palabra, esta predicación, a mis hermanos en todo el territorio nacional colombiano, a mis hermanos que son miembros de esta congregación Piedecuesta Santander. Para todos ustedes un saludo muy cordial también en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos ahora que pasemos a tomar la bendita palabra de Dios, y vamos a tomar el capítulo 17 del Santo Evangelio de San Mateo, y vamos a tomar los versículos 22 y 23. Si usted tiene la Biblia Reina Valera 1960, tiene un título que dice: Jesús anuncia otra vez su muerte. Donde usted se encuentre, por favor, lea conmigo lo que dice la bendita palabra del Señor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Yo quiero encomendar en este momento esta predicación en las benditas manos del Señor, para que Él, como lo dice el apóstol Pablo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocer al Señor Jesucristo. Nos cubre el Espíritu Santo, y este es el que hace que usted y yo seamos capaces de comprender esta bendita palabra en el nombre del Señor. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 87. El título del sermón para este día es: El Señor predice su traición. Acá nos damos cuenta que en este capítulo 17 encontramos 4 diálogos. Estamos en este momento en el tercer episodio de estos. Y en este tercer episodio el Señor narra su humillación y sus futuros sufrimientos. El Señor Jesucristo no esconde, el Señor Jesucristo habla abiertamente de lo que Él tiene que padecer, pero lo importante de todo esto es que el Señor espera con ansias todo esto que tiene que padecer, porque lo importante para el Señor Jesucristo es hacer la voluntad de su Padre. Yo quiero tocar 2 puntos para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta palabra. El primer punto es la predicción de la traición de Judas. Y el segundo punto es una verdad que era necesario velarla a sus discípulos. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, que es la predicción de la traición de Judas. Entonces lo vemos en el versículo número 22, que dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Esto es que nos dice acá que mientras que venían de la región de Galilea, esto es que habían dejado la región de Cesarea de Filipo. Y el Señor y los discípulos comenzaron el viaje a Jerusalén, que los llevaría a la crucifixión de Jesús varios meses después. Según Marcos, capítulo 9, versículo 30, dice que el Señor no quería que nadie lo supiese, pues buscaba la privacidad para preparar a sus discípulos para su muerte. El Señor Jesús se retiró hacia esta tierra porque Él quería hablar con sus discípulos y prepararlos para el momento de su muerte. Cuando Mateo comenta lo expresado por el Señor de que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, se está refiriendo explícitamente a Judas Iscariote. El hecho se registró en Mateo capítulo 26, 47 al 50, que es el que nos habla del momento en el que el Señor Jesucristo es ejecutado. Judas, este era uno de los 12.
Todos los evangelistas se refieren a Judas de esta forma. Los escritores de los evangelios parecen usar la expresión para subrayar el carácter insidioso, es decir, que contiene un engaño oculto para perjudicar a alguien, del crimen de Judas, especialmente aquí cuando la traición estaba siendo consumada. Si miramos el Evangelio de San Marcos 14, versículos 44 al 45, describe la señal que Judas había dado para entregar al Maestro. Al que yo besare, esta fue la señal. Además de ser una demostración especial de respeto y afecto, este tipo de beso era signo de homenaje en la cultura de Medio Oriente. Dentro de la variedad de este tipo de besos, porque lo había en los pies, en el reverso de la mano, en la palma o en el dobladillo del vestido, Judas escogió el beso, el abrazo y el beso en la mejilla, que era a su vez el que demostraba mayor amor y afecto, normalmente reservado para aquella persona con la que se tenía una confianza más íntima y cercana. Notemos lo planeado en el pensamiento perverso de Judas Iscariote. Judas no podría haber escogido una manera más despreciable de identificar a Jesús, pues pervirtió el significado usual de este beso de manera tan hipócrita y traidora. Si miramos Mateo, capítulo 26, versículo 50, nos dice en este orden de ideas que el Señor le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes? El Señor utilizó no la usual palabra para amigo, sino otra que significa camarada. Los historiadores apuntan que el origen del término camarada proviene del mundo militar, en el que grupos de 8 o 10 miembros de un mismo regimiento vivían en una misma cámara o estancia, es decir, un alojamiento o un dormitorio, y allí se fortalecía un vínculo. Cuando Judas viene, el Señor sabe a qué es que viene. Pero el Señor no utiliza ningún título indiferente, sino utiliza el título más íntimo: amigo. Usted que comía, que mojaba conmigo el pan en mi plato. Usted que siempre estaba al lado mío. Creo que esto nos dice a nosotros muchísimo. Para nosotros nunca pensar y que jamás se nos pase por la mente hacer una traición tan repudiable para nosotros. Cuando pensamos en la traición de Judas, nos da disgusto, pero guárdenos Dios que las acciones nuestras sean tan iguales a las de Judas, que demos besos al Maestro para entregarlo y que hagamos actitudes que le den la espalda a nuestro Salvador. Un segundo punto es una verdad que era necesario velarla a sus discípulos. El versículo 23 nos dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos se entristecieron, dice el pasaje, y esta reacción la tuvieron los discípulos porque la muerte y la resurrección era un tema que ellos aún no entendían. Esto nos lo deja ver a nosotros y nos lo hace entender Lucas capítulo 9, versículo 45, que dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Si miramos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 9 al 10, nos dice que los discípulos guardaron la palabra resurrección, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Como la mayoría del pueblo judío, los discípulos creían en una futura resurrección. Esto con la excepción de los saduceos, que era un grupo grande judío que no creía en la resurrección. Lo que los confundía fue la implicación de Jesús de que su resurrección era inminente, así como su muerte, pues ellos aún no comprendían la misión mesiánica de Jesús. Creo que hay una pregunta para todos nosotros
Y es porque los discípulos, si estaban todo el tiempo con el Señor Jesucristo, no entendían esta palabra. Porque si los discípulos creían en la resurrección, no entendían a qué se refería el Señor Jesús cuando les hablaba a ellos de que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día. La explicación nos la está dando el Evangelio de San Lucas cuando dice que les había sido velada para que no las entendiese. ¿Esto qué nos puede llevar a nosotros a entender, amados hermanos y amada iglesia? Que la verdad del Evangelio es entendida solo por revelación de Dios para los que están escogidos. Por ello, no todos pueden comprender el Evangelio. Pues Lucas nos lo está repitiendo en el 9:45, que ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Esto de acuerdo y en conformidad al designio soberano de nuestro Dios. Entender el Evangelio es por revelación del Padre. Si el Señor nos da la revelación, nosotros podemos entender el Evangelio. Y creo que usted se deleita conmigo en comprender esta palabra porque nos ha sido revelada y porque entendemos hoy por hoy la salvación y la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Y entendemos que era necesario que el Señor muriera, que el Señor fuera entregado, porque si no pasara esto no habría redención. Si no hubiera muerto no habría resucitado y nosotros no tendríamos parte también en su resurrección. El Señor Jesús amó obedecer al Padre y nosotros también debemos amar, obedeciendo la voluntad de Dios y obedeciendo los mandatos de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Eterno Dios, te doy las gracias por tu palabra de vida, por tu palabra gloriosa, Señor, que nos enseña el Evangelio y nos enseña, Señor, cada episodio. Danos fe para creer, Señor de los cielos, así como los discípulos, porque si no les hubiera sido velada, Señor, este acontecimiento, después ellos no tendrían fe para creer. Hoy nosotros, Señor, creemos, aunque no hemos visto, pero esa es la grandeza de la fe en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Un saludo de su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.